Según BBVA Research, aunque el crecimiento de la economía española podría moderarse en los próximos meses, la recuperación continuará, aunque a un ritmo menos intenso. En este escenario, el Servicio de Estudios de BBVA ha decidido, en su último informe Situación España, mantener sus previsiones de crecimiento del PIB para 2023 y rebajarlas de 2024 del 2,1% al 1,8%. En este podcast, Rafael Domenech, responsable de análisis económico de BBVA Research, nos explica con detalle los factores que sostienen estas estimaciones. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. Hola Rafa, ¿qué tal? Encantada de que nos vuelvas a acompañar en Blink. Bienvenido. Muchísimas gracias. La verdad es que otro trimestre y encantado de estar aquí con todos nuestros oyentes. Y nosotros de que estés. Vamos a comenzar por poner en contexto. ¿Nos puedes contar cómo está evolucionando la economía española en lo que llevamos de año? Bueno, pues nosotros creemos que después del crecimiento que hemos tenido en la primera parte del año, este tercer trimestre, la economía española crecerá al menos 2 décimas de ahí hacia arriba. Con lo cual, solo con ese crecimiento pensamos que ya el 2,4% que prevemos para el conjunto del 2023 está hecho. Es cierto que hemos tenido una intensa desaceleración de la afiliación a la Seguridad Social en los meses de junio, julio y agosto, pero básicamente porque tuvimos una primera mitad del año muy intensa, ¿no? Extraordinaria, ¿no? En creación de empleo, ¿no? Y de hecho los datos que hemos conocido ya del mes de septiembre apuntan a una corrección al alza, ¿no? A una ligera aceleración, ¿no? La recuperación del consumo también, tanto el consumo privado como el público, pues ha mejorado también las expectativas. La inversión ha repuntado con fuerza, al menos en el segundo trimestre, ¿no? Y por lo tanto lo que estamos viendo es un conjunto de señales que sin ser o sin darnos un crecimiento tan fuerte como el que hemos tenido, por ejemplo, en el 2022, pero en cualquier caso nos hace ver con cierto optimismo el conjunto del 2023. De hecho, Rafa, en esta evolución está en línea con vuestras estimaciones, ¿no es así? Mantenéis la previsión de crecimiento de la economía para 2023 en el 2,4%. Pues como te decía, ¿no? Es así porque además es que han coincidido algunos factores que han ido en direcciones contrarias, ¿no? Es cierto que nosotros vemos que, como te decía antes, ha habido una desaceleración, por ejemplo, en la creación de empleo, ¿no? Pero que sigue creciendo a tasas que son bastante aceptables. También es cierto que el sesgo sobre las previsiones que tenemos es a la baja, porque hay una incertidumbre de la política económica, ¿no? que podría ir aumentando en los próximos meses. Pero también lo que hemos visto, por el lado bueno, es que el Instituto Nacional de Estadística ha revisado el crecimiento al alza de los últimos trimestres, ¿no? Y eso, por lo tanto, compensa, ¿no? Estas señales de desaceleración. Y por otro lado, vemos que, sobre todo el sector privado, los hogares, ¿no? Y las empresas tienen buenos fundamentos, tienen niveles de endeudamiento bajos, niveles de riqueza elevados, como para poder seguir manteniendo el ritmo de crecimiento de la economía española, pues eso, un 2,4 este año, un 1,8 el año que viene. Uh-huh. Justamente ahí quería yo llegar cuando hablabas de ese sesgo a la baja. Esa es la razón por la que recortáis la estimación de crecimiento para 2024, ¿no? Que en junio era del 2,1% y ahora es del 1,8%. ¿Qué factores, qué razones hay detrás? Bueno, pues era esto que te decía, ¿no? Vemos que esas señales de desaceleración que hemos visto, por ejemplo, que estamos viendo en el sector industrial, algo en la afiliación, también los pedidos en general, tanto de la industria como de los servicios, pues que lo que muestra es la debilidad, ¿no? que observamos ahora mismo en Europa. Hay signos recientes, ¿no? De estancamiento, incluso de recesión en algunos países tan importantes como Alemania, ¿no? Al mismo tiempo, sectores que en 2021 y 2022 crecieron mucho durante la recuperación post-pandemia, pues ese crecimiento se va agotando. También es normal, ¿no? Luego, por otro lado, también
el crédito a las empresas se resiente como resultado del aumento de tipos de interés. Esto es algo que tampoco nos debe sorprender. La inflación, que se sigue mostrando, ¿no?, bastante persistente. Es cierto que aquí en España, ¿no?, como consecuencia de la disminución del coste de la energía, había mejorado mucho, se había reducido más que en otros países, pero la inflación subyacente va mejorando de una manera bastante más lenta, ¿no? Se muestra bastante persistente y esto pues obviamente sigue drenando capacidad de consumo, ¿no?, de los consumidores, ¿no? Y desde luego pues también tendremos que estar atentos a cómo evoluciona la incertidumbre sobre la política económica. De momento está bastante controlada, pero bueno, es algo que tenemos que ir monitorizando. Claro que sí. Si te parece, vamos a analizar con un poco más de detalle algunos de estos factores que has comentado. Cuando hablas de que algunos sectores pueden agotar la capacidad de crecimiento, ¿a cuáles te estás refiriendo? Pues mira, básicamente a los dos que han mostrado mayor dinamismo, como te decía, en 2021 y 2022. Por un lado, el gasto en consumo de los no residentes, que esto es lo que conocemos como el gasto que se debe a la llegada de turistas extranjeros. Obviamente, durante el COVID se desplomó, prácticamente el turismo desapareció y lo que hemos tenido ha sido una recuperación gradual, sostenida en el tiempo, pero que ha durado varios años, hasta volver prácticamente a niveles de entrada de turistas como los que teníamos previamente a la crisis, pero con un nivel de gasto bastante superior al que teníamos antes y no solo como consecuencia de la inflación, ¿no? Entonces, claro, pensamos que es difícil que vayamos creciendo a los ritmos que hemos tenido en el pasado, que eran consecuencia de una recuperación tras la pandemia, ¿no? El otro gran componente, ¿no?, o la otra gran contribución a ese crecimiento ha venido de la mano de las exportaciones de servicios no turísticos. No hablamos de exportaciones de bienes, ¿no?, del sector industrial, sino fundamentalmente pues eso, de servicios, ¿no?, que nuestras empresas, que las empresas españolas exportan a otros países del mundo. Esto ha crecido sobremanera durante estos años, pero claro, nos encontramos aquí a límites. Nosotros pensamos que factores que pueden limitar, ¿no?, ese crecimiento económico, básicamente dos. Por un lado, la debilidad de la demanda externa, que es necesaria para que estas exportaciones sigan creciendo, y por otro lado, que vemos que en el mercado de trabajo aquí en España pues se empiezan a observar ya problemas para cubrir vacantes, empresas que tienen determinados puestos de trabajo pero los cuales no encuentran trabajadores, ¿no? La suma de estos dos efectos pues puede limitar el crecimiento de las exportaciones. Esperemos que no ocurra, ¿no? Pero preferimos ser cautos y pensar que ninguno de estos dos grandes tractores del crecimiento económico pues van a tener continuidad a las mismas tasas que en el pasado, en 2024. Hablabas también de que el crédito a empresas se está resintiendo por el aumento de tipos de interés. Bueno, esto es normal, ¿no? Porque si no fuera así, ¿por qué el Banco Central Europeo va a subir tipos de interés si con ello no puede afectar a la demanda agregada, que es lo que se requiere para reducir las tasas de inflación, ¿no? Por lo tanto, vemos que la política monetaria está teniendo sus efectos, los efectos esperados. Lo que pasa es que, lógicamente, esto se traduce en una menor demanda por parte de los hogares, sobre todo, por ejemplo, en la compra de hipotecas o por parte de las empresas para financiar proyectos de inversión. En cualquier caso, lo que estamos viendo es que tanto hogares como empresas están aprovechando el crecimiento económico para reducir su nivel de endeudamiento, con lo cual los costes de financiación no están aumentando mucho y los balances del sector privado están bastante bien, se han saneado mucho y lo siguen haciendo, ¿no? Se espera que esta transmisión de la política monetaria a la economía real se modere en algún momento. Pues mira, de acuerdo con nuestras expectativas, creemos que ya prácticamente este efecto está llegando a su fin. ¿Por qué? Pues porque en condiciones normales, salvo que veamos alguna sorpresa negativa en términos de inflación, no esperamos ya subidas adicionales de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, ¿no? Por lo tanto, esto ya va a moderar las subidas del Euribor, las subidas del coste de financiación para empresas. Lo que sí que creemos es que los tipos se van a mantener a los niveles actuales durante bastante tiempo. No esperamos bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo
hasta finales del 2024. También lo que nos preocupa más, porque hasta ahora estamos hablando mucho, ¿no?, del impacto que tiene la política monetaria, las subidas de tipos de interés sobre el sector privado, pero claro, no debemos de perder la vista de que donde sí que ha aumentado mucho el endeudamiento es en el sector público, ¿no? Y aunque España no está en una situación tan delicada como la de algunas otras grandes potencias europeas, particularmente Italia, ¿no?, seguimos siendo un país vulnerable en términos fiscales. Por lo tanto, cuidémonos de que el aumento de tipos de interés o de primas de riesgo que estamos viendo en algunos países, como es el caso de Italia, no termine de contagiarnos. Y para esto es muy importante que la política fiscal lleve a cabo los ajustes necesarios para reducir el nivel de endeudamiento y, sobre todo, el déficit público. Uh-huh. Comentabas antes que tras un periodo en el que los niveles de inflación se estaban moderando, parece que repuntan de nuevo. ¿Por qué? Bueno, como te decía también antes, la mejora de la inflación, sobre todo en el caso de España, que ha estado en mínimos dentro de la eurozona, se debió a cómo había contribuido negativamente el coste de la energía, ¿no? Pero desde hace ya algún tiempo estamos viendo cómo se ha producido una reversión, cómo el precio de los combustibles ha aumentado, el precio del petróleo lo está haciendo, ¿no? Y por lo tanto esto es lo que le está dando otra vez o está presionando al alza otra vez a la inflación, ¿no? Y por lo tanto nuestras previsiones apuntan a que vamos a estar a finales de este año y a lo largo del 2024 con una inflación entre el 3,5% y el 4%. Es decir, que todavía nos queda una parte importante del trabajo por hacer para llegar a tasas de inflación que son el objetivo del Banco Central Europeo, ¿no? Y aunque no estamos viendo un desanclaje de expectativas, y también creemos que tiene una parte buena, ¿no?, la subida salarial, en la medida que permite, ¿no?, que aumente la renta disponible de los hogares y por lo tanto esto facilita el consumo. El efecto secundario es que esto hace que el control de la inflación pues vaya a llevar más tiempo, ¿no?, porque puede estar retroalimentando, ¿no?, este problema de aumento de costes y por lo tanto aumento de precios. Uh-huh. Las elecciones de julio no contribuyeron a aclarar el panorama político español. Hablabas antes de que aún así la prima de riesgo se mantiene estable, pero ¿cómo puede afectar toda esta incertidumbre a la economía? Pues mira, efectivamente, hasta ahora, durante estas últimas semanas, no hemos visto ningún comportamiento significativo en la evolución de la prima de riesgo, que se mantiene ahí estable en los 100 puntos básicos, a pesar de que en Italia, como consecuencia de incertidumbres fiscales, ha estado aumentando y se encuentra alrededor de los 200 puntos, incluso en algún momento por encima, es decir, duplicando la prima de riesgo española, ¿no? Claro, ¿qué es lo que nos preocupa de este panorama? Básicamente dos cosas. A corto plazo, lo que comentaba antes, es decir, tenemos un ajuste fiscal pendiente que va a ser muy ambicioso. No solo tenemos que reducir el déficit de este año y el año que viene, como tenemos comprometido, es que el año que viene Europa volverá a reintroducir las reglas fiscales. Y esas reglas fiscales, aunque no van a ser iguales que las del pasado, sí que nos van a obligar a hacer un ajuste fiscal bastante ambicioso. Estamos hablando que de finales del 2024 hasta en un periodo de 4 a 7 años vamos a tener que mejorar nuestra posición fiscal en casi 3 puntos del Producto Interior Bruto. Y esto es bastante. Uh-huh. Esto se puede hacer a través de menos gasto, a través de más impuestos o, como nos gusta a nosotros, a través de más crecimiento económico, más crecimiento potencial, uh-huh, menos desempleo, más empleo, ¿no? Esto lo que proporciona es un aumento de las bases imponibles gracias al crecimiento económico. Pero claro, para todo esto lo que se necesita es un gobierno estable, fuerte, que esté concentrado en este objetivo, ¿no?, que tenga capital político para llevar a cabo este ajuste, sea del color que sea. Y luego, por otro lado, claro, en la medida que tenemos que retomar nuestra senda de convergencia hacia las economías más ricas y de mayor bienestar en Europa, algo que hemos perdido en los últimos 15 años, que nos hemos ido separando de ellas, pues tenemos que llegar a grandes consensos para que, independientemente de quién gobierne, pues
mejoremos nuestro empleo, mejoremos nuestra productividad, nuestras políticas educativas, nuestro capital humano, nuestro capital tecnológico. No solo abordemos ese ajuste fiscal pendiente que tenemos, sino que mejoremos la sostenibilidad del sistema de pensiones, de financiación territorial, de la sanidad. En definitiva, tenemos muchos retos por delante, a los cuales también se añade algo de lo cual ya hemos hablado, ¿no? En podcasts anteriores, transición digital y transición energética, ¿no? Sí. Para las próximas décadas, ¿no? Claro, ese futuro lo tenemos que ir construyendo con políticas en el presente, Claro. sobre la base de grandes acuerdos, ¿no? Políticos, acuerdos de Estado, ¿no? Claro, aunque con todo esto que hemos comentado, este sesgo a la baja, comentabas al comienzo del podcast que mantenéis que la recuperación continuará, ¿no? Durante 2024. ¿Nos puedes dar más detalles? ¿Qué factores apoyan esta recuperación? Bueno, ese crecimiento del 1,8, que como te decía está bastante aceptable, va a quedar bastante por encima de lo que va a crecer el resto de países europeos, se debe en parte a que observamos pues, una mejora en las expectativas del precio del gas, ¿no? Aunque el petróleo nos está dando algún susto, pues el gas, sin embargo, está evolucionando mejor. Ya comentaba antes, ¿no? Que la renta y la riqueza del sector privado, de los hogares y de las empresas van a apoyar el consumo y la inversión, que los salarios han comenzado ya a crecer por encima de la inflación, ¿no? Todo esto pues, genera más renta disponible para el consumo. La renta disponible de los hogares puede crecer perfectamente un 2% en 2024, ¿no? Tenemos que la transmisión de la política monetaria pues prácticamente ya ha llegado a su fin, porque no esperamos a aumentos de tipos de interés ya muy importantes. Pensamos que ya no se van a producir, y si se producen pues serán marginales. Han desaparecido cuellos de botella que lastraban el crecimiento de algunos sectores tan importantes para España como es el de la automoción, ¿no? Que exportamos, somos una potencia exportadora dentro del sector del automóvil. Y luego tenemos que los fondos europeos pues siguen llegando al sector privado, ¿no? Esto pues genera más inversiones, tanto públicas como también privadas, y por lo tanto debería tener un efecto diferencial en términos de crecimiento económico. Y vemos también que la fuerza de trabajo, la población activa, lleva varios trimestres creciendo gracias a la inmigración, ¿no? Y esto nos da un bono de crecimiento también importante, ¿no? Todos estos factores suman, y por eso creemos que, a pesar de ese entorno exterior más débil, pues España puede crecer a tasas bastante aceptables. Pues con eso nos quedamos. Rafael Domenech, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, y seguiremos pues hablando un placer, de economía. Como siempre, Reyes, y nos vemos dentro de un trimestre al menos. Sí, eso seguro. Muchas gracias. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!